Un billete de $100, fresco y crujiente, flota como una hoja caída antes de aterrizar en un suelo de mármol impecable. Pronto se le une otro, y otro más, una cascada burlona de riqueza arrojada a los pies de una sencilla camarera. El hombre que lo lanzó, un titán de la industria con una fortuna de miles de millones, sonríe con la crueldad despreocupada de un rey. Cada comensal en el lujoso restaurante de Manhattan contiene la respiración, esperando lágrimas, una retirada tímida o tal vez un estallido de furia. Esperan una escena. Lo que obtienen es silencio. Un silencio tan profundo, tan pesado, que detiene a todo el salón. Porque la camarera no llora. No grita. Se arrodilla. Y con la gracia de una reina caída, comienza su respuesta. Una respuesta que no solo destrozará el mundo del multimillonario, sino que también expondrá una mentira enterrada durante años. Quédate para presenciar un derribo que demuestra que la venganza es un plato que se sirve mejor frío, justo en el centro de un restaurante de 5 estrellas. El suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana era la sinfonía de la vida de Chloe Hayes. Ahora estaba a un mundo de distancia del resonante repique del reloj de pie en el vestíbulo de su hogar de infancia. Un sonido que alguna vez marcó las horas de una vida llena de promesas y privilegios. A los 24 años, Chloe se movía con una economía de movimientos que hablaba de un cansancio profundo, disfrazado de eficiencia profesional. Aquí, en Aria, uno de los restaurantes más exclusivos y ostentosos de Nueva York, la eficiencia era la moneda de cambio. Aria era un teatro de riqueza. Ventanas del suelo al techo ofrecían un panorama impresionante del brillante horizonte de la ciudad, una vista que costaba más por pie cuadrado que lo que Chloe ganaba en un año. El aire estaba cargado con el aroma de aceite de trufa, burdeos añejo y los sutiles perfumes caros de su clientela. Hombres con trajes a medida que valían más que su deuda por préstamos estudiantiles discutían fusiones y adquisiciones sobre platos de vieidad selladas, sus voces un zumbido bajo y confiado. Mujeres adornadas con diamantes que podrían cegar a un mortal menor reían con delicadeza practicada, sus vidas un tapiz tejido con hilos que Chloe ya no podía siquiera imaginar tocar. Durante 2 años, esta había sido su realidad. De día, era una estudiante de Derecho en Columbia, enterrada en tratados y jurisprudencia, alimentada por café barato y una determinación ardiente e inquebrantable. De noche, se ponía el uniforme negro almidonado de Aria. Su identidad se reducía a una sonrisa cortés y el nombre Choe bordado en hilo plateado sobre su corazón. La ironía era una píldora amarga que tragaba con cada turno. Ella, que alguna vez había cenado en mesas como estas, ahora la servía. Ella, que había entendido los matices de un Rothschild Mouton Cadet, ahora lo recomendaba a personas que no podían pronunciarlo. El nombre de su familia, Hayes, alguna vez fue sinónimo de integridad en el mundo de la innovación arquitectónica. Su padre, Robert Hayes, era un genio, un hombre que construyó su empresa, Etalred Designs, desde un garaje hasta convertirse en una potencia global. Creía en el diseño sostenible y en prácticas éticas, principios que finalmente lo hicieron vulnerable. Chloe recordaba una casa llena de calor, planos extendidos sobre la mesa del comedor y el sonido contagioso de la risa de su padre. Ese mundo se había hecho añicos, implosionado bajo el peso de una adquisición hostil. Fue una ejecución corporativa rápida y brutal, orquestada por un hombre que veía a las empresas no como legados o colecciones de personas, sino como activos para desmantelar y vender por partes. El nombre de ese hombre era una maldición que ella susurraba para sí misma en la oscuridad, un nombre que la impulsaba a través de sesiones de estudio nocturnas agotadoras. Conrad Vance. Esa noche, el restaurante estaba particularmente eléctrico. El aire crepitaba con la presencia del poder. Chloe se movía por el laberinto de mesas, con su bandeja en alto y firme. Rellenaba vasos de agua con un toque fantasmal, recogía platos con gracia silenciosa y respondía preguntas sobre el brancino sellado con un guión que podía recitar dormida. Era un fantasma, visible solo cuando se la necesitaba. Era un papel que había perfeccionado.
Disculpe, chica. Una voz aguda cortó el murmullo ambiental. Chloe se giró, su sonrisa profesional ya formándose. Una mujer con un rostro quirúrgicamente tensado y labios hinchados hasta un puchero cómico señaló impacientemente una mota microscópica en su copa de vino. ¿Así es como limpian su cristalería? Espero perfección, no esta suciedad. La sonrisa de Chloe no titubeó. Mis más profundas disculpas, señora. Le traeré una copa nueva inmediatamente. Por dentro, una resignación familiar y cansada se asentó. Esta era la danza nocturna de la servidumbre. Tenía que absorber las pequeñas frustraciones y las crueldades casuales de los ultrarricos, ser un lienzo en blanco para sus proyecciones de superioridad. Fue a buscar una nueva copa, meticulosamente pulida, desde el bar, presentándola como si fuera el santo grial. La mujer la inspeccionó, sosteniéndola contra la luz antes de dar un asentimiento despectivo. Chloe se retiró, con la espalda recta, su dignidad un escudo frágil. Ella pulía cada noche antes de su turno. Su estación estaba cerca de la cocina, un infierno caótico de sartenes chocando y órdenes gritadas, un contraste marcado con la serena elegancia del comedor. Su amiga, otra camarera llamada Sara, se apoyaba contra el mostrador de acero inoxidable, frotándose los pies cansados. La mesa 7 es una pesadilla, murmuró Sara, poniendo los ojos en blanco. La señora Davenport se queja de que la luz ambiental está resaltando sus arrugas. Chloe logró una pequeña sonrisa cansada. Yo tengo a los Winthrop en la 12. Devolvieron su Chateaubriand porque estaba demasiado simétricamente presentado. Dijeron que carecía de espontaneidad artística. Sara soltó una risita. ¿Estás bromeando? Ojalá lo estuviera. Compartieron una mirada de entendimiento mutuo, un reconocimiento silencioso de la absurda realidad que habitaban. Eran mujeres inteligentes y trabajadoras navegando un mundo que las juzgaba por el uniforme que llevaban. Sara sabía fragmentos de la historia de Chloe, que era estudiante de Derecho, que venía de un trasfondo diferente, pero Chloe mantenía la verdad dolorosa completa guardada bajo llave. Era demasiado pesada para compartir, un fantasma que solo la perseguía a ella. Mientras se preparaba para revisar sus mesas, el gerente del restaurante, un hombre perpetuamente estresado llamado señor Dubois, corrió hacia la entrada. Su postura se enderezó, su expresión ansiosa se derritió en una de reverencia obsequiosa. Este cambio en su actitud siempre anunciaba la llegada de un VIP, una ballena en el lenguaje del restaurante. Chloe miró hacia la gran entrada. Un silencio pareció caer sobre la sección frontal del comedor. Las cabezas se giraron, las conversaciones se pausaron a mitad de frase, y entonces él entró. Era él, Conrad Vance. El aire en los pulmones de Chloe se convirtió en hielo. Por un momento, el bullicioso restaurante se desvaneció. Los sonidos del cristal tintineando y las conversaciones apagadas se disolvieron en un rugido sordo en sus oídos. Él se veía exactamente como en las páginas de Forbes y el Wall Street Journal, pero infinitamente más amenazante en persona. Era alto e impecablemente vestido con un traje gris carbón que probablemente costaba más que su matrícula del semestre. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su rostro una máscara de confianza aristocrática cincelada. Sus ojos, de un azul pálido y frío, barrieron la sala con un aire de posesión, como si estuviera inspeccionando un reino que había conquistado. No estaba solo. En su brazo había una mujer joven, imposiblemente hermosa y alarmantemente joven, envuelta en un vestido de seda que brillaba bajo las arañas de luces. Parecía más un accesorio que una compañera. Chloe sintió un impulso primal de huir, de esconderse en la cocina hasta que él se fuera. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tamborileo frenético de pánico y rabia. Este hombre, este depredador en un traje a medida, era el arquitecto de la ruina de su familia. Era la razón por la que su padre murió de un ataque al corazón 6 meses después de la adquisición, un hombre destrozado, despojado de la obra de su vida.
Era la razón por la que su madre vivía en un pequeño condominio alquilado en Florida, una sombra de su antiguo ser. Era la razón por la que Chloe estaba aquí, equilibrando platos y sonriendo a través de insultos, luchando por un futuro que le habían robado. El señor Dubois revoloteaba sobre él, inclinándose y rasguñando como un cortesano ante un rey. Señor Vance, un honor, un verdadero honor tenerlo con nosotros esta noche. Su mesa habitual está lista. Por supuesto, su mesa habitual. El estómago de Chloe se revolvió. Por supuesto, él cenaría aquí, en este templo del exceso, deleitándose con los frutos de sus conquistas. La mesa a la que lo llevaban estaba en su sección. El pánico apretó su agarre helado alrededor de su garganta. No podía servirle. No podía pararse frente a él, ofrecerle agua y preguntarle por sus restricciones dietéticas. La sola idea era una violación, un sacrilegio contra la memoria de su padre. Se volvió hacia Sara, su voz un susurro tenso. Sara, ¿puedes tomar la mesa 9 por mí? Me siento enferma. Las cejas de Sara se fruncieron con preocupación. Miró a Chloe, luego a la figura que se acercaba de Conrad Vance. No entendía la conexión, pero vio el genuino terror en los ojos de Chloe. Por supuesto, Chloe, ve a tomar un minuto atrás. Pero ya era demasiado tarde. El señor Dubois, liderando el grupo de Vance, ya estaba gesticulando en su dirección. Chloe es una de nuestras mejores camareras, señor Vance, anunció, su voz exudando un elogio psicopántico. Ella se asegurará de que su velada sea nada menos que perfecta. Los ojos azules y fríos de Conrad Vance se posaron en ella. Por un segundo aterrador que detuvo su corazón, pensó que podría reconocerla. Ahora era mayor, sus rasgos endurecidos por el estrés y el dolor, su cabello largo recogido en un moño severo. Pero el parecido familiar de los Ayes era fuerte. Sin embargo, su mirada pasó sobre ella con una completa falta de reconocimiento. Ella era solo parte del escenario, un uniforme, una herramienta para su conveniencia. El desdén fue más insultante que cualquier confrontación. Dio un asentimiento breve, casi imperceptible, no hacia ella, sino en su dirección general. Asegúrate de que así sea, dijo, su voz un barítono bajo que resumaba autoridad y desdén. No había escape. Atrapada por la etiqueta de su profesión y el peso aplastante de sus circunstancias, Chloe Hayes tomó una respiración lenta y estabilizadora, levantó 2 menús encuadernados en cuero. El emblema dorado de Aria sintiéndose como una marca en su piel. Su rostro se convirtió en una máscara de placidez profesional, pero debajo, un volcán dormido de rabia comenzó a hervir. Serviría al hombre que había destruido su vida, y mientras caminaba hacia la mesa, un pensamiento peligroso comenzó a formarse en las ruinas de su miedo. Esto ya no era solo un trabajo. Era un campo de batalla. Caminar hacia la mesa 9 se sentía como caminar hacia su propia ejecución. Cada paso era un acto deliberado y medido de autocontrol. Sus piernas se sentían como plomo, su respiración atrapada en su pecho. El suelo de mármol pulido parecía extenderse en una extensión infinita y burlona. Conrad Vance ya se había sentado, quitándose la chaqueta con un movimiento casual que dejaba al descubierto el corte perfecto de su camisa. No la miró mientras se acercaba, su atención ya enfocada en la lista de vinos, que sostenía con un aire de escrutinio experto. La joven a su lado estaba ocupada tomándose una selfie, inclinando su teléfono para capturar tanto su perfil impecable como el paisaje urbano brillante detrás de ella. Chloe se detuvo al borde de la mesa. El aroma del Colonia de Vance, algo caro con notas de cedro y arrogancia, asaltó sus sentidos, desencadenando un recuerdo visceral de una conferencia de prensa años atrás. Fue la que él había anunciado la reestructuración de Tal Red Designs, un eufemismo clínico para su completa evisceración. Ella la había visto en la televisión, aferrando la mano de su padre mientras él miraba la pantalla, su rostro ceniciento. Buenas noches, comenzó Chloe, su voz milagrosamente estable, un testimonio del control férreo que había aprendido a ejercer sobre sí misma.
Mi nombre es Chloe, y seré su camarera esta noche. ¿Puedo empezar con algo de agua? Tenemos natural, con gas o nuestra agua artesanal de manantial de Noruega. Vance no levantó la vista de la lista de vinos. Con gas, 2 vasos, y tráeme el Chateau Margaux de 2005. No te molestes en preguntar si quiero probarlo primero. Solo decántalo y tráelo. La despidió con un movimiento de muñeca, sus ojos aún escaneando las páginas. Era una orden, no una solicitud, entregada con la suposición casual de que el mundo estaba a su servicio. La joven, cuyo nombre él no se había molestado en presentar, finalmente levantó la vista de su teléfono. ¿Y puedo pedir algo como un vodka soda con 3 limas realmente exprimidas?, preguntó, su voz un arrastre vacío. Por supuesto, respondió Chloe, manteniendo su máscara de neutralidad cortés. Mientras se giraba para irse, la voz de Vance la detuvo. Y chica, dijo, la palabra chica goteando con condescendencia. Finalmente levantó los ojos para mirarla, pero su mirada era impersonal, como quien mira una máquina expendedora. Asegúrate de que el vino esté a la temperatura correcta. La semana pasada devolví una botella. El sumiller debería haber sido despedido. No me hagas despedirte a ti. La amenaza fue entregada con tanta naturalidad, tan desprovista de emoción, que era más escalofriante que cualquier insulto gritado. Era una simple declaración de su poder. Podía borrar su sustento con una palabra, y no significaría nada para él. La mandíbula de Chloe se tensó. Me aseguraré personalmente de que sea perfecto, señor, dijo, la palabra señor sabiendo a ceniza en su boca. Se retiró a la estación del sumiller, sus manos temblando ligeramente mientras transmitía la orden. El sumiller, un amable francés llamado Jean-Luc, le dio una mirada comprensiva. Conocía la reputación de Vance. El dragón está en su guarida esta noche, Chloe, murmuró con cuidado, recuperando la botella solicitada del sótano climatizado. Maneja con cuidado. Este disfruta escupiendo fuego. Chloe observó cómo decantaba el líquido rubí profundo, el vino fluyendo como sangre en el recipiente de cristal. Cada minuto que pasaba esperando a que respirara se sentía como una hora. Estaba atrapada en una pesadilla, obligada a participar en esta farsa de cortesía con el monstruo de su pasado. Podía sentir sus ojos en ella desde el otro lado de la sala, una mirada impaciente y exigente que le hacía erizar la piel. Regresar a la mesa fue aún más difícil que la primera aproximación. Vertió el vino con una mano firme que no sabía que poseía, el rico aroma llenando el aire. Vance giró el líquido en su copa, inhaló su bouquet con un floreo teatral y tomó un sorbo. Cerró los ojos por un momento, un emperador probando por veneno. Aceptable, pronunció finalmente, una palabra destinada a ser un gran elogio. Luego se lanzó a un monólogo dirigido a su compañera, pero claramente destinado a que cualquiera dentro del alcance auditivo apreciara su importancia. Habló de una reciente adquisición en el sudeste asiático, de despedir a una junta directiva, de la debilidad de sus competidores. Usó palabras como eliminar, liquidar y dominar. Estaba describiendo, en esencia, la misma estrategia que había usado para destruir la empresa de su padre. Estaba alardeando de ello. Chloe se mantuvo a una distancia respetuosa, esperando para tomar su orden de comida, obligada a escuchar la narración alegre de su voracidad. Cada palabra era una puñalada fresca en una herida que nunca había sanado. Recordó las llamadas telefónicas nocturnas que su padre había hecho, su voz tensa y desesperada mientras intentaba asegurar financiamiento para resistir la adquisición. Recordó el día en que cambiaron las cerraduras del edificio de oficinas, el letrero de Etal Red Designs desmontado sin ceremonias. Recordó la mirada de derrota absoluta en sus ojos, una luz extinguida para siempre. Estamos listos para ordenar, dijo Vance, chasqueando los dedos en su dirección sin mirarla. El sonido cortó el aire como un látigo. Chloe dio un paso adelante, su libreta en la mano. Ciertamente, señor. Tomaré el filete Wagyu, poco cocido,
y quiero decir poco cocido. Si el chef siquiera piensa en cocinarlo más allá de rojo, devuélvelo, ordenó. Y ella tomará. Miró a su compañera como si fuera una niña cuyos gustos tuviera que adivinar. El risotto de langosta y una ensalada de acompañamiento. Necesita cuidar su figura. La joven ofreció una sonrisa débil y tensa, un destello de humillación en sus ojos antes de que se enmascarara rápidamente. El corazón de Chloe, a pesar de su propio torbellino, sintió una punzada de lástima por ella. Era solo otro activo para él, algo para exhibir y controlar. Una excelente elección, señor, dijo Chloe, su voz un eco hueco. A medida que avanzaba la velada, la prueba se intensificaba. Vance era un comensal exigente y caprichoso. Se quejó de que su agua con gas no estaba lo suficientemente burbujeante. Devolvió su sopa porque estaba a un grado demasiado fría. La reprendió por rellenar su vaso de agua demasiado lento, luego la regañó por estar demasiado cerca de la mesa. Cada interacción era una pequeña afirmación calculada de dominio, una forma de recordarle a ella y a todos a su alrededor su estatus y su insignificancia. Chloe realizaba sus tareas con una precisión robótica impecable. Anticipaba sus necesidades. Era atenta pero invisible. Soportaba su condescendencia con una expresión plácida que no revelaba nada de la tormenta que rugía dentro de ella. Estaba jugando un juego largo, aunque aún no sabía cuál era el final del juego. Todo lo que sabía era que no podía, no quería, quebrarse. Mostrar cualquier debilidad frente a él sería deshonrar la memoria de su padre. Su mente era un torbellino caótico de pasado y presente. Veía a su padre en su mesa de dibujo, su rostro iluminado por la pasión mientras esbozaba un nuevo edificio. Lo veía en el estrado de los testigos durante los procedimientos legales fraudulentos que Vance había iniciado, su integridad cuestionada y su reputación manchada. Veía el letrero de en venta siendo clavado en el césped de su hogar familiar. Estas imágenes parpadeaban detrás de sus ojos mientras colocaba un filete wagyu perfectamente sellado frente al hombre responsable. Llegó el acto final de la comida. El postre. Vance pidió una tabla de quesos y una copa de oporto añejo, continuando su conferencia sobre el arte del trato. Chloe estaba en el proceso de recoger los platos del plato principal cuando ocurrió. Al alcanzar el plato de risotto, su manga, solo por una fracción de segundo, rozó el borde del vaso de agua de Vance. Una sola gota diminuta de condensación rodó por el cristal y cayó sobre el mantel blanco impecable. No era nada. Un evento minúsculo e insignificante que el 99% de los comensales nunca notaría. Pero Conrad Vance notaba todo. Su monólogo se detuvo abruptamente. Sus ojos azules y fríos, afilados como fragmentos de vidrio, pasaron de su manga al vaso y luego a la diminuta gota de agua brillante en el lino. El silencio que cayó sobre la mesa fue repentino y absoluto. ¿Qué? Dijo, su voz peligrosamente baja, ¿crees que estás haciendo? Chloe se congeló, su mano flotando sobre el plato. Mis disculpas, señor. Solo estaba recogiendo. Eres incompetente, la cortó, su voz subiendo de volumen, atrayendo la atención de las mesas circundantes. ¿O solo torpe? ¿Tienes alguna idea de lo que cuesta este traje? ¿Sabes cuánto cuesta esta comida? Esto es Aria, no un comedor de mala muerte. Esperamos un cierto estándar de servicio aquí, un estándar que claramente eres incapaz de cumplir. Sus palabras eran como golpes físicos. El color se drenó del rostro de Chloe. Podía sentir los ojos de los otros comensales sobre ella, una mezcla de lástima, incomodidad y curiosidad mórbida. El señor Dubois ya estaba corriendo hacia ellos, su rostro pálido de alarma. ¿Hay algún problema, señor Vance?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Vance sonrió con una cruel torcedura de labios. El problema, Dubois, es tu personal. Esta chica es una desgracia. Torpe, desatenta. Hizo un gesto despectivo hacia Chloe. Vengo aquí por la perfección y me encuentro con esta exhibición amateur.
Chloe permaneció inmóvil, una estatua tallada de humillación. Quería que el suelo se la tragara entera, pero bajo la vergüenza, la rabia que hervía a fuego lento comenzaba a bullir. La gota de agua era solo un pretexto. Esto no se trataba del servicio. Era una demostración de poder. Esto era lo que él era, un hombre que se construía destruyendo a otros, ya fuera una corporación multimillonaria o una camarera que ganaba el salario mínimo. Lo había hecho con su padre, usando lagunas legales y acusaciones fabricadas como armas. Ahora lo hacía con ella, usando una gota de agua y su voz resonante. El patrón era el mismo. La crueldad era la misma. Y en ese momento, algo dentro de Chloe se rompió. Los años de dolor reprimido, las noches de llanto silencioso, la ardiente injusticia de todo ello se coalescieron en un punto de claridad fría y dura. El miedo se había ido, quemado por la furia blanca y ardiente de su enojo. No sería su víctima. No esta noche. Conrad Vance estaba disfrutando. Prosperaba con este tipo de exhibiciones públicas, un pequeño drama donde él era la estrella, director y juez incuestionable. El miedo en los ojos del gerente, la humillación en el rostro de la camarera, la atención raptada de las mesas circundantes. Todo era una forma de tributo, una confirmación de su poder. Era un tiburón que se sentía más vivo cuando olía sangre en el agua, y la diminuta gota en el mantel era toda la sangre que necesitaba. Lo siento mucho, señor Vance, tartamudeó el señor Dubois, retorciéndose las manos. Por favor, permítanos compensarlo por toda la comida. Y Chloe, ella será disciplinada, se lo aseguro. Vance soltó una risa corta y sin humor. ¿Compensarme, Dubois? No pareces entender. No necesito tu dinero. Esto no se trata del costo de la comida. Se trata del principio. Se trata de la competencia. Se trata del hecho de que tengo que estar rodeado de mediocridad. Hizo un gesto vago hacia Chloe, como si fuera un equipo defectuoso. Chloe permaneció en silencio, su postura rígida. No miró al señor Dubois ni a los comensales que la observaban boquiabiertos. Sus ojos estaban fijos en Conrad Vance. Por primera vez esa noche, no veía a un titán corporativo aterrador ni a un cliente exigente. Veía a un acosador, un hombre pequeño y patético que derivaba su sentido de valía del menosprecio de los demás. Veía al hombre que había acorralado a su padre, no con un acumen empresarial superior, sino con tácticas despiadadas y deshonestas. Desangrando su empresa con demandas frívolas y manipulación de mercado hasta que se vio obligado a vender por centavos de dólar. Esta exhibición de vergüenza pública era solo un microcosmos de la misma metodología cruel. Personas como ella, continuó Vance, su voz resonando con desdén teatral, no entienden la excelencia. Se deslizan por la vida esperando limosnas, haciendo lo mínimo indispensable. No tienen ambición, ni empuje. Son un peso para el resto de nosotros. Las personas que realmente construyen cosas, que realmente importan. Sus palabras, destinadas a aplastarla, tuvieron el efecto opuesto. Eran una cristalización de toda su visión del mundo, una filosofía de desprecio que ella había estado combatiendo en sus estudios de derecho y en su vida. No solo la estaba insultando como camarera. La estaba insultando como persona, como miembro de una clase de personas que él consideraba por debajo de él. Estaba insultando a su padre, que había construido una empresa con pasión e innovación, no sobre las espaldas rotas de otros. La joven a su lado miraba su plato, su maquillaje perfecto incapaz de ocultar la profunda incomodidad en su rostro. Parecía atrapada, otro objeto hermoso en la colección de Vance, ahora parte de una escena en la que claramente no quería participar. Vance metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Con un floreo, sacó un clip de dinero grueso. Era de plata esterlina, grabado con una V. Deslizó un montón grueso de billetes de $100 nuevos y crujientes. La respiración de Chloe se entrecortó. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que sería cruel. Él sostuvo el montón de billetes entre su pulgar e índice.
La miró directamente, una sonrisa burlona jugando en sus labios. ¿Sabes cuál es el problema?, dijo. Personas como tú solo entienden una cosa. Y entonces lanzó el dinero. No fue un simple dejar caer. Fue un movimiento deliberado y despreciativo de la muñeca. Los billetes, unidos solo por su propia frescura, se separaron en el aire. Flotaron hacia abajo, una cascada lenta y silenciosa de verde y blanco, aterrizando alrededor de los pies de Chloe en el suelo de mármol reluciente. Un billete se posó en la punta de su zapato negro y práctico. Otro se asentó cerca de la pata de una mesa vecina. El acto fue tan impactante, tan descaradamente degradante, que un jadeo audible recorrió el comedor. Las conversaciones no solo se pausaron. Murieron. El suave tintineo de los cubiertos cesó. La música del cuarteto de cuerdas en la esquina pareció desvanecerse en la nada. Todo el teatro bullicioso de Aria se congeló, cada ojo en la sala ahora fijo en el tableau en la mesa 9, el poderoso multimillonario reclinado en su silla con una sonrisa triunfal, el dinero disperso en el suelo. Y la camarera solitaria de pie en el centro de todo ello. El señor Dubois parecía a punto de sufrir un aneurisma. Su rostro era de un blanco fantasmal, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Esto iba más allá de una queja de cliente. Era un espectáculo de humillación sin paralelo. Ahí tienes, dijo Vance en el silencio sofocante, su voz resonando con satisfacción. Una propina por tus servicios. Tal vez puedas usarla para comprar una lección de competencia. O tal vez solo un uniforme nuevo, uno sin tu torpeza por todas partes. Esperaba lágrimas. Esperaba que ella huyera en vergüenza. O tal vez esperaba que se agachara en un torpe y poco digno revoloteo para recoger el dinero, confirmando su creencia en su naturaleza inferior. Cualquiera de estas reacciones habría solidificado su victoria. La había reducido a su función básica, una chica pobre que podía ser comprada, apaciguada o despedida con dinero. Pero Chloe no hizo ninguna de esas cosas. Permaneció perfectamente inmóvil durante un largo momento, el dinero yaciendo a sus pies como una ofrenda a un dios desdeñado. Los segundos se estiraron en una eternidad. El silencio en la sala se volvió más pesado, más profundo. Ya no era solo una pausa en el ruido ambiental. Era una entidad en sí misma, un vacío lleno de anticipación e incredulidad. La mirada de Chloe, que había estado fija en Vance, descendió lentamente al suelo. Miró los billetes dispersos. Vio el rostro de Benjamin Franklin mirándola desde el mármol pulido. Era la moneda de su país, el símbolo de sus ambiciones y corrupciones. Era la herramienta que Vance usó para construir su imperio y destruir a su familia. Era solo papel, pero también lo era todo. Tomó una respiración lenta y profunda, atrayendo el aire gélido a sus pulmones. El shock inicial, el ardor caliente de la humillación, comenzó a retroceder. En su lugar, algo frío y duro se asentó en su pecho. Era la claridad que había sentido momentos antes, ahora afilada hasta el borde de una navaja. El juego había terminado. La farsa había acabado. Él había escalado esto de un simple juego de poder a una declaración de guerra contra su dignidad, y no tenía idea de con quién estaba peleando. Con una gracia que parecía completamente fuera de lugar en la atmósfera cargada, Chloe se bajó. Dobló las rodillas no en un revoloteo frenético, sino en una genuflexión lenta y deliberada. Toda la sala la observaba mientras se arrodillaba en el frío suelo de mármol. Sus movimientos eran fluidos y controlados, como una bailarina comenzando una actuación compleja y triste. La humillación que él había intentado infligirle se transformaba, momento a momento, en algo completamente diferente, algo poderoso, algo peligroso. No estaba humillándose. Estaba preparándose. Mientras Chloe se arrodillaba, el silencio en Aria se volvió absoluto. Era algo vivo, que respiraba, una exhalación compartida de 100 personas que sabían que estaban presenciando un momento que se contaría durante años. Cada comensal, cada camarero,
Cada ayudante de cocina estaba congelado, su atención completamente cautivada. Conrad Vance la observaba, su sonrisa inquebrantable, convencido de que estaba a punto de presenciar su sumisión patética final. Vio a una camarera de rodillas, y en su mente, la transacción estaba completa. Había pagado por su humillación, y ahora ella recogería su tarifa. Los dedos de Chloe, largos y ágiles por años de lecciones de piano en su juventud y de llevar bandejas pesadas en el presente, tocaron el primer billete de $100. El papel era crujiente, casi afilado. No lo arrancó. Lo recogió delicadamente, como si fuera un artefacto frágil. Luego pasó al siguiente, y al siguiente. Su proceso era metódico, minucioso. Recogió cada billete con una reverencia silenciosa que era profundamente inquietante. No era una mujer desesperada luchando por dinero. Era una archivista meticulosa catalogando una injusticia. Con cada billete que recogía, lo doblaba cuidadosamente por la mitad, el pliegue nítido y preciso. Colocaba los billetes doblados uno encima del otro, formando un montón ordenado y compacto en la palma de su mano izquierda. La sala observaba cada uno de sus movimientos. Veían la rectitud de su espalda, la intensidad enfocada en sus ojos. No había vergüenza en su postura, solo un sentido profundo, casi aterrador, de propósito. El acto de recoger el dinero, que Vance había pretendido como la nota final de su degradación, se transformaba en un ritual de desafío. La sonrisa de Vance comenzó a desvanecerse. Esta no era la reacción que había anticipado. El retiro lloroso y gimoteante, o el revoloteo codicioso, no se había materializado. En cambio, estaba esta ceremonia fría y silenciosa que no podía comprender. Un destello de inquietud, una sensación desconocida para él, comenzó a agitarse en sus entrañas. Chloe recogió el último billete. Ahora sostenía el pequeño montón ordenado de dinero doblado en su palma. Lentamente, con la misma gracia deliberada, se puso de pie. No parecía desconcertada ni derrotada. Parecía compuesta, regia, incluso en su sencillo uniforme negro. Sostuvo el montón de billetes, no como una propina, sino como evidencia. Dio 2 pasos adelante, cerrando la distancia entre ella y la mesa hasta que estuvo de pie directamente frente a Conrad Vance. Sostuvo su mirada. Sus ojos, que habían estado bajos o profesionalmente neutrales toda la noche, ahora ardían con una intensidad que lo hizo retroceder físicamente. Era una mirada de puro desprecio, refinado hasta la punta de una lanza. Extendió su mano, la que sostenía el montón de billetes ordenados. Se le cayó esto, dijo. Su voz no era alta, pero cortó el silencio de la vasta sala de comedor con la claridad de una campana resonante. No era la voz de una camarera tímida. Era la voz de una igual. Vance la miró momentáneamente, sin palabras. Estaba desconcertado. No se me cayó, logró finalmente, la sonrisa regresando a sus labios. Es una propina para ti. Tómalo. La expresión de Chloe no cambió. Su mirada no titubeó. No, dijo, la palabra única colgando en el aire, afilada y final. No creo que lo sea. Colocó el montón de billetes en la mesa junto a su plato de filete a medio comer. Lo empujó una pulgada hacia adelante con la punta de su dedo, un gesto de innegable finalidad. Tenemos una política contra aceptar caridad, continuó, su voz aún tranquila, pero cada persona en la sala escuchó cada palabra. Y además, creo que lo va a necesitar más que yo. Un murmullo confundido recorrió la sala. El rostro de Vance, que había sido una máscara de diversión arrogante, ahora se nublaba con genuina ira y confusión. ¿Quién era esta chica? ¿Quién era esta camarera insignificante para desafiarlo, para hablarle con tal insolencia? ¿Qué demonios se supone que significa eso? Gruñó, su voz un rugido bajo. Chloe se enderezó a su máxima altura. Había llegado el momento. La culminación de años de dolor, de estudio, de rabia ardiente y silenciosa.
Dejó caer la máscara de la camarera por completo y, por primera vez, lo dejó ver a la mujer debajo. Lo dejó ver al fantasma que había creado. Mi nombre, dijo, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía, es Chloe Hayes. Hizo una pausa, dejando que el nombre se asentara en el aire. Observó su rostro en busca de un destello de reconocimiento, pero no lo hubo. Para él, el nombre no significaba nada. Había destruido tantas vidas, tantas empresas, que los nombres de sus víctimas eran un borrón sin sentido. Así que le dio otro. Mi padre fue Robert Hayes. Esta vez lo vio. Un cambio sutil, casi imperceptible en sus ojos azules y fríos, un endurecimiento alrededor de su boca. El nombre registró un eco distante de una conquista pasada. Robert Hayes. Etal Red Designs. Una victoria fácil de años atrás. El silencio en la sala ahora era tan completo que se sentía como una presión física. El aire estaba cargado de preguntas no dichas. ¿Quién era Robert Hayes? ¿Qué estaba pasando? Las siguientes palabras de Chloe fueron pronunciadas con la precisión del bisturí de un cirujano. Cada una destinada a infligir el máximo daño. Tal vez lo recuerde. Fue el fundador y CEO de Etal Red Designs, una firma arquitectónica que usted adquirió y desmanteló hace unos 5 años. El rostro de Vance se endureció. El color comenzó a drenarse de él. El multimillonario confiado y burlón se había ido, reemplazado por un hombre repentinamente a la defensiva. Un hombre atrapado en un foco que no controlaba. Ya no era el director de este drama. Era su sujeto reacio. Chloe señaló con la barbilla hacia el pequeño montón de billetes de $100 que había colocado en la mesa. Arrojó 900 pesos a mis pies, señor Vance, dijo, su voz cayendo a un tono casi conversacional pero escalofriante. Llamémoslo un pago inicial. Hizo otra pausa, su timín perfecto, asegurándose de que toda la sala estuviera pendiente de su próxima frase. Se siente un poco ligero, dijo, su voz impregnada de hielo, comparado con los 300 millones de pesos que le robó. A mi familia. La bomba había sido lanzada. El silencio que siguió no estaba vacío. Era explosivo. Estaba lleno del impacto de 100 mentes procesando la revelación. La camarera, la chica que había humillado, era la hija de un hombre que él había arruinado. El drama mezquino sobre una gota de agua derramada se había convertido en una historia de malversación corporativa épica y venganza personal. Cada persona en esa sala, los banqueros, los abogados, las socialites, entendió la magnitud de lo que acababa de suceder. Conrad Vance no solo había insultado a una camarera. Había sido confrontado públicamente por su pasado. Su rostro era una máscara de incredulidad, luego furia, y luego algo más, un destello de genuino miedo. Había sido expuesto, su imagen cuidadosamente curada como un titán poderoso e intocable se hizo añicos en el escenario más público. Miró a Chloe, realmente la miró por primera vez, y finalmente la vio. Vio el fantasma de Robert Hayes en su mandíbula determinada y sus ojos inteligentes e implacables. Toda la sala se quedó en silencio. Y en ese silencio, Conrad Vance se dio cuenta de que su actuación había terminado y que Chloe Hayes apenas comenzaba. El silencio que la revelación de Chloe había creado no se rompió. Se hizo añicos. Fue reemplazado por un alboroto de susurros frenéticos y apagados. Los teléfonos, usados previamente para tomar fotos de comida estéticamente agradable, ahora se levantaban discretamente, sus cámaras apuntando a la mesa 9. La historia era demasiado sensacional, demasiado perfectamente dramática para no ser capturada. Un multimillonario públicamente avergonzado por el fantasma de una víctima pasada. Era el tipo de historia que encendería las redes sociales y sería diseccionada en blogs de noticias durante días. Conrad Vance, por primera vez en su vida adulta, estaba completamente desconcertado. Su rostro pasó por una serie de emociones, conmoción, rabia, negación,
y finalmente un intento desesperado por recuperar el control. Empujó su silla hacia atrás, las patas raspando con fuerza contra el suelo de mármol. «Esto es absurdo», vociferó, su voz un poco demasiado alta, un poco demasiado forzada. «Esto es un intento patético de extorsión. Ella claramente está desequilibrada. Seguridad, Dubois, saquen a esta mentirosa de aquí». Pero sus palabras carecían de su veneno autoritario habitual. El hechizo se había roto. Ya no era un rey en su corte. Era solo un hombre enfadado y acorralado. El señor Dubois, que había estado congelado en horror, finalmente reaccionó. Pero no se movió hacia Chloe. Parecía inseguro, atrapado entre su miedo a Vance y el innegable poder del momento que Chloe había creado. Chloe no se inmutó ante su estallido. Simplemente mantuvo su posición, su calma compostura un contraste marcado con su rabia tartamudeante. «¿Una mentirosa?», preguntó, su voz aún medida y clara. «Tengo los documentos judiciales, señor Vance, los de las órdenes preliminares que presentó para desangrar los fondos legales de la empresa de mi padre. Tengo las declaraciones de los empleados que forzó a salir con acuerdos de confidencialidad. He pasado los últimos 2 años de mi vida estudiándolos. Soy estudiante de Derecho en 3er año en Columbia, especializada en litigios corporativos. No solo arruinó a un hombre. Creó a su peor enemigo. Cada palabra era un clavo martillado en su ataúd público. No era solo una víctima emocional buscando venganza. Era una adversaria inteligente e informada que conocía su libro de jugadas. La compañera de Vance, la joven modelo, parecía horrorizada. Lentamente deslizó su silla lejos de él, un acto físico de desasociación. Esta no era la velada glamorosa para la que se había inscrito. Antes de que llegara la seguridad o que el señor Dubois pudiera decidir un curso de acción, un nuevo actor entró en escena. Un hombre mayor que había estado cenando solo en una mesa cercana se levantó lentamente. Estaba impecablemente vestido con una chaqueta de tweed clásica, con un rostro amable y desgastado y ojos inteligentes y agudos detrás de un par de gafas con montura dorada. Había observado todo el intercambio con un interés analítico agudo. Caminó hacia la mesa, su presencia imponiendo una autoridad tranquila que el vocerío de Vance ya no podía. Colocó una mano gentil en el brazo de Chloe. «Señorita Hayes», preguntó, su voz un barítono cálido y culto. «Perdone la intromisión. Mi nombre es Artura Bernati». Chloe lo miró, confundida. El nombre sonaba vagamente familiar. «Fui el primer abogado de su padre», continuó Bernati, una triste sonrisa tocando sus labios, «hace mucho tiempo, antes de que triunfara. Conocí bien a Robert. Era un buen hombre, un hombre honorable». Luego volvió su mirada aguda hacia Conrad Vance. El calor en sus ojos se desvaneció, reemplazado por una desaprobación glacial. «Vance, también estoy familiarizado con su trabajo». El rostro de Conrad Vance palideció. Sabía exactamente quién era Artura Bernati. Bernati no era cualquier abogado. Era una leyenda en los círculos legales de Nueva York, un león de la vieja guardia, conocido por sus feroces estándares éticos y su mente estratégica brillante. Estaba semiretirado, pero aún tenía una inmensa influencia. Estar en la mira de Abernathy era una sentencia de muerte para la reputación de uno. Abernathy, gruñó Vance, el nombre una concesión de derrota. Esto no es de su incumbencia. Una joven de este calibre, la hija de mi difunto amigo, siendo públicamente humillada por un bucanero corporativo como usted, la voz de Abernathy era suave, pero cargaba el peso de la condena moral. Creo que eso lo hace muy de mi incumbencia. Volvió a mirar a Chloe, su expresión suavizándose. Lo que hiciste aquí esta noche, joven, tomó más coraje del que he visto en una sala de audiencias en 20 años. Tu padre habría estado inmensamente orgulloso. Las lágrimas, que había contenido a pesar de toda la humillación y la ira, picaron en la parte trasera de los ojos de Chloe ante la mención del orgullo de su padre. Las parpadeó ferozmente.
Ahora no era el momento para lágrimas. Abernathy le dio un apretón tranquilizador en el brazo. Ven, tú y yo vamos a charlar. Creo que mi cena ha terminado, y francamente, el ambiente aquí se ha echado a perder bastante. Le dio una última mirada fulminante a Vance. Tendrás noticias mías, Vance. Te sugiero que contrates un abogado. Un buen abogado, lo vas a necesitar. Con eso, dio suavemente a una atónita Chloe lejos de la mesa. Mientras caminaban por el restaurante silencioso y observador, se sentía como si el mundo entero hubiera cambiado de eje. Ya no era Chloe, la camarera. Era Chloe Hayes, la hija de Robert Hayes, y tenía un aliado. El señor Dubois los interceptó cerca de la salida, su rostro un desastre de emociones conflictivas. Señorita Hayes, Chloe, no tienes que preocuparte por tu trabajo. Chloe lo miró y, por primera vez esa noche, ofreció una pequeña sonrisa genuina. Gracias, señor Dubois. Pero renuncio. Salir de la atmósfera opresiva y sobrecalentada de Aria y entrar en el aire fresco de la noche de Manhattan fue como emerger de una inmersión en el mar profundo. Chloe tomó una respiración profunda, las luces de la ciudad difuminándose en su visión. La adrenalina que la había sostenido comenzó a desvanecerse, dejando una profunda y temblorosa extenuación en su lugar. ¿Estás bien, querida?, preguntó Abernathy, su voz cargada de preocupación paternal. Creo que sí, respiró ella. No estoy segura de qué acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar?, dijo Abernathy, con una satisfacción sombría en su tono, es que finalmente le diste al diablo su merecido, públicamente. Conrad Vance valora su imagen pública por encima de todo. Cultiva una persona como un visionario brillante pero despiadado. Acabas de mostrarle a una sala llena de las personas más influyentes de Nueva York que no es más que un matón común y un ladrón. Hizo señas a un taxi, sosteniendo la puerta para ella. A mi oficina. Tenemos mucho que discutir. Dentro del taxi, mientras las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad, las acciones de Chloe comenzaron a asentarse. Había enfrentado al monstruo. Había dicho su verdad. Pero, ¿y ahora qué? Vendrá tras de mí, dijo, el pensamiento un escalofrío repentino. Sus abogados, sus firmas de relaciones públicas, intentarán destruirme. Me pintarán como una extorsionadora, una buscadora de oro. Que lo intenten, dijo Abernathy, sus ojos brillando. Me he aburrido en mi retiro. Podría usar una buena pelea. Y tenemos algo que su ejército de abogados corporativos sin alma no tiene, la verdad. Miró a Chloe, su expresión seria. Cuéntame todo, Chloe. Todo lo que recuerdes sobre la adquisición. Cada documento que hayas estudiado. Tu padre era un hombre meticuloso. Sé que guardó registros. Vance ganó usando 1000 pequeños cortes. Maniobras legales pero poco éticas diseñadas para crear una muerte por 1000 cortes de papel. Pero hombres como Vance siempre se vuelven descuidados. Se vuelven arrogantes. En algún lugar de esa montaña de documentos hay un error, una mentira, un acto ilegal. Nuestro trabajo es encontrarlo. Mientras el taxi aceleraba por la noche, llevándola lejos de su antigua vida y hacia una nueva e incierta, Chloe Hayes comenzó a hablar. Le contó sobre las corporaciones fantasma, las batallas de poder, las caídas inexplicables en el valor de las acciones, los rumores esparcidos para asustar a los inversores. Derramó los detalles que había pasado años memorizando, la intrincada maquinaria corporativa que Vance había usado para aplastar a su familia. Y mientras hablaba, la extenuación fue reemplazada por un sentimiento familiar y poderoso. La determinación ardiente que la había llevado a través de la escuela de Derecho, que la había impulsado en las noches más oscuras. Había arrojado la primera piedra. Ahora, con Arthur Abernathy a su lado, estaba lista para iniciar una avalancha. La pelea estaba lejos de terminar. Apenas había comenzado. El video del incidente en Aria explotó en línea.
Chloe fue instantáneamente aclamada como una heroína popular, pero la máquina de relaciones públicas de Conrad Vance contraatacó con una campaña de desprestigio brutal, pintándola como una extorsionadora inestable. Ignorando el ruido público, Chloe y Arthur Abernathy se enfocaron en la ley. Reunieron un equipo de contadores forenses e investigadores, convirtiendo la oficina de Abernathy en una sala de guerra dedicada a encontrar una grieta en la armadura corporativa de Vance. Su avance llegó en la forma de Frank Coleman, el exdirector financiero de su padre, que había sido silenciado con un acuerdo de confidencialidad draconiano. Inicialmente aterrorizado, Frank fue conmovido por el llamado de Chloe a la memoria de su padre y finalmente reveló la verdad. La adquisición de Vance no fue solo despiadada. Fue criminal. Había usado un esquema complejo en el extranjero, un comercio fantasma, para orquestar un ataque masivo de venta en corto, manipulando ilegalmente el precio de las acciones a la baja justo antes de su adquisición. Era un fraude de valores innegable. Este testimonio fue la prueba irrefutable. Armados con evidencia irrefutable, Abernathy presentó una demanda civil masiva y una queja formal ante la SEC. La narrativa cambió inmediatamente de una disputa mediática a una amenaza legal seria. Los ataques a Chloe cesaron y las acciones de Vance Industries titubearon. Pronto llegó la llamada de los abogados de Vance. Querían una reunión para discutir un acuerdo. Chloe aceptó asistir, pero no para negociar un precio. Iba a exigir justicia, no un pago. El ajuste de cuentas tuvo lugar en una sala de conferencias estéril en el piso superior con vista a la ciudad. Conrad Vance, flanqueado por sus abogados, hizo el movimiento inicial que siempre hacía. Ofreció dinero. Una asombrosa suma de 50 millones de pesos fue colocada en la mesa a cambio de la firma de Chloe en un acuerdo de confidencialidad permanente. Era una suma destinada a silenciar, a borrar el pasado. Chloe ni siquiera miró la oferta. En cambio, empujó una sola hoja de papel sobre la mesa de caoba. No era una negociación. Era una lista de términos para su rendición. Exigía una disculpa pública completa publicada en periódicos nacionales, admitiendo sus tácticas ilegales. El establecimiento de una fundación de 300 millones de pesos en el nombre de su padre para ayudar a las víctimas de fraude corporativo, y su renuncia inmediata y permanente de la empresa que había construido. Los abogados de Vance estallaron, amenazando con décadas de litigio, pero Arthur Abernathy lo silenció con calma, revelando su carta de triunfo. Un maletín que contenía una declaración jurada y pruebas forenses irrefutables de fraude de valores. Le presentó a Vance una opción: aceptar los términos de Chloe para su desgracia pública o enfrentarse a la SEC y una probable sentencia de prisión por extorsión. La lucha se desvaneció del rostro de Vance, dejando solo una cáscara vacía. Estaba en jaque mate. Aceptó cada término. Chloe Hayes terminó la escuela de Derecho y se unió a la recién renombrada firma de Abernathy y Hayes. No había buscado riquezas, sino justicia. Al restaurar el legado de su padre, había forjado el suyo propio. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia de venganza. Es un testimonio del poder indomable de la dignidad y la fuerza silenciosa de aquellos que son subestimados. Chloe Hayes comenzó su noche como camarera, invisible para el mundo de poder y privilegio al que servía. La terminó como la arquitecta de la caída de un titán. Su historia es un poderoso recordatorio de que la riqueza puede comprar lujo, pero no puede comprar inmunidad frente a las consecuencias. Nos muestra que las victorias más profundas no se ganan con puños ni fortunas, sino con coraje, inteligencia y una creencia inquebrantable en la verdad. El mundo está lleno de matones como Conrad Vance. Pero también está lleno de héroes como Chloe, escondidos a plena vista, esperando su momento. Si su increíble viaje de la humillación a la vindicación te conmovió, por favor dale un pulgar arriba a este video para mostrar tu apoyo. No olvides compartir esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que el pequeño puede ganar. Y para más historias de la vida real que inspiran y empoderan, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de